Capítulo 1. El silencio antes del grito. Hay momentos en la vida en los que uno no necesita más ruido, más consejos, más técnicas. Hay momentos en los que lo único que necesita es recordar. Recordar quién es, de qué está hecho, y por qué fue traído al mundo con una voz que aún no ha usado en toda su magnitud. Porque la voz no es solamente un instrumento. Es una declaración. Una manifestación viva de tu existencia. Desde el primer aliento que diste al nacer, el mundo supo que estabas aquí por una razón. Y sin embargo, en algún punto del camino, esa voz, esa que llegó gritando, sin pedir permiso, fue apagándose, encogiéndose, adaptándose a las formas de un entorno que te enseñó que hablar era peligroso, que expresar lo que sientes era exponerte, que decir lo que piensas podía significar rechazo. Y así, aprendiste a callar. No solo con la boca. Con el cuerpo. Con la mirada. Con la intención. Aprendiste a retraerte, a esconder la luz para no incomodar, a decir lo justo para no molestar, a llenar silencios con frases seguras, mientras la verdad, tu verdad, se iba quedando atrás. Pero hay un momento, un día, un cruce invisible en la vida de todo ser humano, donde ese silencio deja de ser refugio y se convierte en prisión. Y si estás aquí, escuchando esto, es porque ya lo sentiste. Ya sabes que no se trata solo de hablar más. Se trata de hablar con presencia. Con alma. Con verdad. No estamos aquí para que aprendas a sonar como otro. Estamos aquí para que recuerdes cómo sonar como tú. Y para eso, tenemos que volver al principio. A ese punto cero donde la voz nace del fuego. Donde las palabras no son fórmulas, sino fragmentos de esencia. Donde el lenguaje no es una técnica social, sino un puente entre lo invisible y lo posible. Mira a tu alrededor. El mundo está repleto de voces vacías. Voces que hablan para sobrevivir, no para transformar. Voces que entretienen, pero no inspiran. Voces que repiten lo que ya fue dicho, sin preguntarse jamás quién lo dijo primero, ni por qué. Pero tú no eres uno más. Tú no viniste a copiar el ruido. Viniste a iniciar un nuevo sonido. Uno que no necesita volumen, porque lleva convicción. Uno que no necesita convencer, porque lleva verdad. Y esa verdad comienza en tu mente. No puedes hablar con confianza si tu mente está llena de dudas. No puedes conectar con otros si tú mismo estás desconectado de lo que representas. No puedes proyectar firmeza si tu diálogo interno es una guerra de miedos disfrazados de lógica. Por eso, antes de hablar, hay que mirar hacia adentro. Ahí donde vive la narrativa más poderosa que jamás tendrás, la historia que te cuentas sobre ti mismo. ¿Qué voz suena en tu cabeza cuando estás a punto de intervenir en una conversación? La voz que dice no interrumpas, no es el momento, ¿van a pensar que estás forzando? ¿O la voz que dice tienes algo que puede aportar, tu presencia tiene peso, tu palabra tiene alma? Porque esa voz, la que nadie oye excepto tú, es la que decide todo. No importa qué tan preparados estén tus argumentos. No importa qué tan educado seas o cuántas técnicas domines. Si la historia que te cuentas te reduce, te reprime o te sabotea, tu lenguaje, tu cuerpo y tu energía la van a traducir. Y las personas lo van a sentir. Sí, las personas pueden no entender tus palabras. Pero siempre van a percibir tu energía. Henry Ford dijo una vez, tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, tienes razón. Y no hablaba de optimismo barato. Hablaba de creencias que se convierten en destinos. Creencias que te hacen caminar hacia adelante o quedarte pegado al suelo mientras finges que estás bien con eso. Pero tú no estás bien con eso. Tú sabes que dentro de ti hay una voz que aún no ha hablado del todo. Una voz que no busca protagonismo, pero exige espacio. Una voz que no quiere brillar por encima de nadie, pero tampoco quiere apagarse para no molestar. Y para liberar esa voz, no tienes que cambiar quién eres. Tienes que reconectar con quien eras antes de que el miedo te convirtiera en eco. Piénsalo. ¿Crees que Abraham Lincoln no sentía miedo cuando subía al estrado? ¿Crees que Walt Disney no dudó de sí mismo cuando le rechazaron más de 300 veces sus ideas? ¿Crees que Edison, que fracasó 1000 veces antes de que la bombilla funcionara, no escuchó 1000 voces internas diciéndole que se rindiera? Claro que las escuchó. Pero eligió otra voz. La eligió una y otra vez.
Y tú también puedes hacerlo. Cada vez que eliges no callarte. Cada vez que eliges participar aunque tu corazón se acelere. Cada vez que eliges decir lo que realmente piensas en vez de lo que es seguro. Cada vez que eliges hablar como si tu vida dependiera de ello, porque depende, estás rompiendo con una historia vieja y escribiendo una nueva. No hay seguridad en el silencio eterno. Hay desgaste. Hay frustración. Hay una desconexión interna que se vuelve insoportable con los años. Pero cuando hablas con verdad, algo cambia. No solo en ti. En el otro. La conversación deja de ser un cruce de frases, y se vuelve un acto de despertar mutuo. Una chispa que no necesita explicación porque se reconoce por vibración. Y esa chispa es lo que viniste a encender. No como un acto heroico ocasional, sino como una práctica diaria de presencia. Hablar con confianza no es una habilidad social. Es un estilo de vida. Es una decisión de aparecer en el mundo tal como eres. Sin adornos. Sin excesos. Sin pedir permiso. No para imponer. Sino para compartir. Y conectar profundamente no se logra diciendo cosas profundas. Se logra siendo profundo incluso en lo más simple. Mirar a los ojos con verdad. Escuchar con intención. Responder sin ansiedad. Permanecer cuando el otro baja la guardia. Aceptar el silencio sin temerle. Abrazar la emoción sin evitarla. Ser tú, sin pedir disculpas por ello. Ese es el principio del verdadero poder comunicativo. Y ese poder, tú ya lo tienes. Solo que aún no lo has usado del todo. Pero lo harás. Porque una vez que sabes que puedes hablar con confianza sin cambiar quién eres, ya no hay marcha atrás. Capítulo 2. Las cadenas invisibles, romper el sistema de creencias que te silencia. Antes de que puedas hablar con confianza, antes de que puedas mirar a los ojos de alguien y decir exactamente lo que sientes sin temblar por dentro, antes de que puedas sostener tu voz cuando nadie te da la razón, necesitas mirar lo que hay debajo de la superficie, porque lo que muchas personas no entienden, y lo que nadie te enseñó cuando eras niño, es que la forma en que hablas no depende de tu vocabulario, de tu dicción, ni de tu elocuencia natural, depende casi por completo de lo que crees. Que tienes derecho a decir, de cómo te ves a ti mismo en el mundo, de cuál es el papel que crees merecer en cada espacio al que entras, y esa percepción, ese guión interno que llevas repitiendo desde que tienes memoria, es el que decide si hablas desde el centro, o si te escondes detrás de frases seguras, gestos nerviosos y silencios tensos. La mayoría no tiene miedo de hablar. Tiene miedo de ser quien es al hablar. Tiene miedo de mostrarse sin filtros. Tiene miedo de que, si dice la verdad sin adornos, esa verdad no sea suficiente, o peor, sea rechazada. Y ese miedo no es irracional. Es aprendido. Aprendido de padres que quizá, sin saberlo, te corrigieron más de lo necesario. Aprendido de maestros que premiaban al que hablaba rápido y castigaban al que pensaba lento. Aprendido de grupos donde opinar diferente te volvía blanco fácil. Aprendido de una cultura que glorifica lo superficial, lo popular, lo inmediato, y que mira con sospecha a quien guarda silencio antes de hablar. Y así, sin darte cuenta, empezaste a construir un sistema de creencias que se convirtió en tu jaula invisible. Una estructura que te dice, día tras día, que no eres suficiente. Que es mejor callar que equivocarte. Que es mejor evitar que arriesgar. Que si no tienes una respuesta brillante, entonces es mejor quedarte en silencio. Que si no estás completamente seguro de lo que vas a decir, es mejor no decir nada. Y lo peor de todo es que creíste que eso era prudencia, cuando en realidad era miedo decorado. Pero ya no estás aquí para decorarte. Estás aquí para desenterrarte. Y para eso, necesitas cuestionar cada creencia que has aceptado sin darte cuenta. Porque no todas las ideas que tienes sobre ti son tuyas. Muchas te las prestaron. Te las repitieron. Te las programaron. Y tú las aceptaste como verdad. Pero no lo son. ¿Quién dijo que tienes que tener la voz perfecta para comunicar con impacto? ¿Quién dijo que si eres callado entonces no tienes liderazgo? ¿Quién dijo que el respeto se gana solo por volumen y velocidad? ¿Quién dijo que necesitas convencer a todos para ser escuchado? Nada de eso es cierto. Y sin embargo, lo creíste. Y cada vez que entras a una conversación, esas creencias están ahí,
agazapadas detrás de tu respiración, diciéndote en silencio, mejor no, espera un poco más, alguien más va a decirlo por ti, esto no es lo tuyo. Y tú, sin notarlo, les haces caso. Una y otra vez. Y luego te preguntas por qué te cuesta hablar, por qué no conectas, por qué no se sienten reales tus interacciones. Pero ahora ya sabes por qué. No es falta de capacidad. Es exceso de programación. Y la buena noticia es que esa programación se puede romper. No con afirmaciones positivas vacías. No con frases motivadoras de una sola línea. Sino con conciencia profunda. Con una decisión consciente de cuestionar cada historia que te limita, de reescribir cada parte de tu identidad que fue armada por otros y no por ti. Y eso empieza hoy. Empieza cuando te atreves a sentarte contigo mismo y escribir, sin filtros, todo lo que crees sobre ti cuando hablas. ¿Crees que no tienes suficiente valor para que te escuchen? ¿Crees que tu opinión no es tan interesante como la de otros? ¿Crees que no sabes explicarte bien? ¿Crees que siempre te trabas, que no sabes qué decir? Escríbelo. Míralo. Y luego destrúyelo, línea por línea, palabra por palabra, no porque lo ignores, sino porque lo entiendes y decides que ya no lo necesitas. Porque las creencias no desaparecen con fuerza. Desaparecen con claridad. Y tú estás empezando a ver con una claridad brutal que esos pensamientos que parecían tuyos, en realidad eran barro ajeno pegado a tu piel. Ya no más. Tú no eres alguien que tiene que mejorar su forma de hablar. Tú eres alguien que está recuperando su permiso para hablar. Y ese permiso no lo da nadie. Te lo das tú. Cuando decides que ya no vas a seguir negociando tu valor. No tienes que ser perfecto. Tienes que ser real. Y para ser real, tienes que dejar de ocultarte detrás de creencias viejas. Este no es un proceso cómodo. Pero sí es liberador. Porque cada vez que te liberas de una creencia limitante, tu voz se hace más fuerte. No más ruidosa, más sólida. Más estable. Más segura. Porque ahora ya no estás repitiendo lo que otros quisieron que pensaras. Estás diciendo lo que tú sabes que es cierto. Y eso, cuando se convierte en hábito, cambia tu vida. Capítulo 3. Presencia, la voz que habla antes de abrir la boca. El error más común que cometen las personas que desean hablar con más confianza es creer que el cambio comienza por la boca, como si el acto de hablar fuera exclusivamente vocal, como si lo que realmente marcara la diferencia fuera la selección de palabras, la fluidez del discurso o la capacidad de sonar interesante ante los demás, pero lo cierto, y lo que casi nadie te dice, es que el proceso de expresar con fuerza no comienza cuando emites sonido, sino mucho antes, en el terreno invisible de la energía que transmites, en cómo ocupas el espacio, en la postura de tu cuerpo, en la firmeza con la que pisas el suelo, en la forma en que te mantienes erguido o encorvado cuando alguien te mira, en cómo gestionas tu mirada, tu respiración, tus pausas, tu estabilidad física y emocional, porque la realidad es que ya estás hablando aunque no digas nada. La comunicación no verbal no es un complemento, es el núcleo silencioso de tu presencia. Y tu presencia, ese algo intangible que otros perciben cuando entras a una habitación, siempre va por delante de tus palabras. Antes de que digas una sola frase, la gente ya ha leído algo de ti. Y no lo hacen con intención. Lo hacen porque el cuerpo humano está diseñado para captar señales. Y tú, aunque no lo sepas, estás emitiendo señales todo el tiempo. Si tu espalda está encorvada, estás diciendo, no quiero ser visto. Si tus brazos están cruzados de forma tensa, estás diciendo, estoy a la defensiva. Si no puedes mantener la mirada ni un par de segundos, estás diciendo, no confío en mí mismo. Si tu respiración es corta y rápida, estás diciendo, estoy a punto de salir corriendo. Y todo eso ocurre antes de pronunciar una sola palabra. Por eso, si quieres hablar con confianza, tienes que empezar por estar con confianza. Y eso no significa fingir. No significa adoptar posturas exageradas ni imitar a alguien que no eres. Significa alinear tu cuerpo con tu verdad. Porque cuando el cuerpo está en conflicto con la mente, se genera incoherencia. Y la incoherencia se huele. Se percibe. Se siente. Pero cuando hay alineación, cuando tu postura refleja la claridad de tu intención,
cuando tu mirada se mantiene firme porque no estás tratando de evitar al mundo, cuando tu cuerpo respira con calma porque no estás escapando de ti mismo, entonces cada parte de ti se convierte en una extensión silenciosa de tu mensaje. Y esa es la clave de una comunicación poderosa. No que digas más, sino que digas desde un cuerpo que te respalda. Mira, no se trata de parecer confiado. Se trata de habitar tu cuerpo como alguien que merece estar ahí. Recuerda esto, el mundo reacciona a lo que proyectas mucho antes de escuchar lo que dices. Y si tu cuerpo proyecta inseguridad, duda o ansiedad, no importa lo brillante que sea tu argumento, la atención de la otra persona ya se fue. Pero si proyectas calma, apertura, firmeza, incluso si dices poco, eso se queda. Eso deja huella. Eso genera respeto. Y el respeto, en comunicación, es la puerta a la conexión profunda. Tú no necesitas tener el carisma de un actor para tener presencia. Necesitas habitarte sin vergüenza. Y eso comienza con detalles que parecen pequeños, pero no lo son, como te sientas en una conversación informal, cómo posicionas tus hombros cuando hablas, cómo usas tus manos para reforzar tu mensaje, cómo gesticulas sin exagerar, cómo mantienes contacto visual no para intimidar, sino para sostener una conexión real. Muchos piensan que el contacto visual es un acto mecánico, una técnica más, pero en realidad es uno de los gestos más íntimos que puedes ofrecer. Cuando miras a alguien sin huir, sin agachar la cabeza, sin pestañear en exceso por nervios, lo que estás diciendo es, estoy aquí. No me estoy escondiendo. Estoy disponible para esta conversación. Y eso cambia todo. Porque no se trata de parecer perfecto. Se trata de ser auténtico con fuerza física. La gente respeta a quien está presente, no a quien habla más. La gente conecta con quien transmite algo que va más allá del discurso. Y ese algo es tu presencia. Y tu presencia comienza por tu decisión de no disminuirte físicamente frente a nadie, sin importar quién esté frente a ti. Piénsalo. ¿Acaso Thomas Edison necesitó levantar la voz para cambiar el mundo? ¿Acaso Mahatma Gandhi necesitó hablar fuerte para liderar una revolución? ¿Acaso Steve Jobs llenaba el escenario con su cuerpo o con su visión? Todos ellos tenían algo en común, una presencia que no pedía permiso. Una energía que entraba antes que su voz. Una firmeza silenciosa que les permitía hablar poco y decir mucho. Y esa misma firmeza vive en ti. Solo que está dormida por años de condicionamiento corporal. Años en los que tu cuerpo aprendió a encogerse, a tensarse, a moverse de forma insegura para no llamar la atención. Pero ahora es momento de desprogramar eso. De recuperar tu cuerpo como vehículo de expresión. De hacer que tu postura comunique exactamente lo que tu alma quiere decir. Estoy listo. Estoy aquí. Ya no me escondo. Porque antes de hablar con confianza, tienes que existir con confianza. Capítulo 4. Conexión, la verdad que desarma. Hay algo que ocurre cuando una persona, por fin, empieza a hablar desde su centro. La conversación deja de ser una transacción de palabras y se convierte en un puente invisible, una vibración silenciosa que no se explica con lógica, pero que se siente en la piel, en la mirada, en la pausa. Porque lo que realmente conecta no es lo que dices, sino desde donde lo dices. No es la estructura de tu frase, ni el volumen de tu voz, ni la velocidad con la que hablas, sino el nivel de presencia con el que sostienes tu verdad. Esa es la diferencia entre hablar para llenar el silencio y hablar para generar un espacio nuevo, uno donde el otro se sienta libre, escuchado, validado sin esfuerzo. Y para que eso ocurra, tienes que dejar de pensar en cómo sonar interesante y empezar a entrenarte en cómo sostener tu autenticidad sin miedo. La mayoría de las personas, cuando intenta mejorar su comunicación, se enfoca exclusivamente en lo técnico, cómo hacer preguntas, cómo usar el lenguaje corporal, cómo mantener el ritmo conversacional, y aunque eso puede ayudar, si no viene acompañado de un compromiso real con tu emocionalidad, con tu apertura humana, con tu capacidad de dejarte ver más allá de las palabras, la conexión nunca ocurre en profundidad. Puede que la conversación fluya, puede que el otro te escuche, pero no hay impacto real. No hay esa vibración que queda colgando en el aire mucho después de que ambos se han despedido. Y esa vibración solo se genera cuando tú decides dejar caer la máscara. Cuando dejas de hablar desde el rol que crees que el otro espera.
Cuando ya no estás operando desde el miedo al juicio, sino desde la tranquilidad de ser quien eres, sin necesidad de convencer, justificar o demostrar. Y eso requiere práctica. Requiere incomodidad. Requiere coraje. Porque mostrarte de verdad implica renunciar al control sobre cómo serás percibido. Implica aceptar que, tal vez, el otro no te reciba como esperas. Implica estar dispuesto a ser rechazado por ser tú, en vez de aceptado por actuar. Y ese es el punto exacto donde empieza la conexión real, en el momento en que ya no estás dispuesto a esconderte para agradar, en el momento en que hablas desde un lugar tan profundo y tan estable que incluso el silencio se convierte en parte de tu mensaje, en el momento en que entiendes que lo que te hace conectar con el otro no es tu perfección, sino tu presencia. Mira, el ser humano no necesita más expertos en comunicación. Necesita más personas reales. Más personas capaces de decir no sé sin vergüenza. Capaces de escuchar sin interrumpir. Capaces de hablar sin imponer. Capaces de equivocarse sin desaparecer. Porque todos, en el fondo, estamos buscando lo mismo, un lugar donde no tengamos que defendernos. Un lugar donde podamos existir sin armaduras. Y tú puedes ser ese lugar para el otro, si aprendes primero a serlo contigo mismo. Eso es lo que significa conectar profundamente. No es compartir cosas íntimas. No es abrir heridas innecesarias. Es estar tan presente en ti, tan firme en lo que representas, que el otro siente que puede bajar la guardia sin que nada malo pase. Y esa sensación, de que no estás siendo evaluado, ni juzgado, ni comparado, es tan rara en el mundo actual, que cuando alguien la percibe, la recuerda para siempre. Pero para llegar ahí, tienes que atravesar tu propia incomodidad. Tienes que quedarte contigo cuando sientes ganas de decir algo solo para llenar el espacio. Tienes que aprender a sostener la pausa sin desesperarte. Tienes que estar dispuesto a decir cosas simples con un nivel de presencia tan grande que el otro sienta que está escuchando algo importante, aunque sea una frase común. Porque lo que hace que tus palabras tengan impacto no es lo que significan para ti. Es lo que despiertan en el otro. Y eso no se logra repitiendo frases memorables ni usando un tono calculado. Se logra cuando estás verdaderamente ahí. No distraído. No pensando en cómo sonar. No pensando en cómo salir. Ahí, en ese espacio donde ya no estás pensando, sino sintiendo, aparece la magia. La conversación deja de ser un acto de supervivencia y se convierte en un acto de presencia compartida. Y eso, es revolucionario. Porque en un mundo donde casi todos están hablando para ser escuchados, tú serás de los pocos que hablan para escuchar. Y cuando haces eso, cuando tu energía no entra a la conversación para ganar, sino para ofrecer, para sostener, para construir, el otro lo percibe. No lo entiende con la mente. Lo reconoce con el cuerpo. Y baja la guardia. Y conecta. Y en ese momento, tu voz deja de ser una herramienta, y se convierte en una extensión de tu alma. Pero para llegar ahí, primero tienes que darte permiso de ser vulnerable. No vulnerable como debilidad. Vulnerable como verdad. Como alguien que ya no está dispuesto a esconder su esencia para ser aceptado por quienes solo entienden apariencias. Tú no viniste a encajar. Viniste a resonar. Y no puedes resonar si estás hablando desde un lugar que no te pertenece. Así que suelta la máscara. Suelta la idea de sonar perfecto. Suelta el deseo de agradar. Y empieza a practicar la presencia. La apertura. La honestidad. Porque en un mundo saturado de ruido, ser real sigue siendo lo más irresistible. Capítulo 5. Visión. Hablar desde un norte inquebrantable. Hablar con confianza no es solamente cuestión de vencer el miedo, ni de entrenar la presencia, ni siquiera de conectar emocionalmente con el otro. Hablar con confianza es también, y sobre todo, tener claridad absoluta sobre lo que representas cuando te expresas, claridad sobre el mensaje que estás defendiendo incluso en los gestos más sutiles, en los silencios más largos y en las frases más simples, claridad sobre el impacto que quieres dejar no solo en la mente del otro, sino en su percepción emocional del mundo. Porque hablar con visión no es compartir datos, ni contar historias interesantes, ni demostrar cuánto sabes. Hablar con visión es alinear tu comunicación con una idea que trasciende el momento, una idea que empuja tu vida hacia una dirección concreta,
una dirección que tú mismo decidiste y que estás dispuesto a sostener, aunque nadie la comprenda al principio. Aunque otros duden, aunque tú mismo titubees en el camino. Y eso es precisamente lo que le falta a la mayoría, un norte. Una dirección comunicativa clara. Una intención que no se tambalea cada vez que cambia el entorno. Un propósito que no se apaga cuando el otro no responde con entusiasmo. Una visión personal que te permita hablar incluso cuando no es cómodo, porque ya no estás hablando solo por ti, estás hablando en nombre de algo más grande, tu convicción. Porque cuando tienes visión, tus palabras no son impulsivas. Son elegidas. Son conducidas. No para controlar la conversación, sino para dirigir su profundidad. No para manipular la atención, sino para aportar significado. Y eso requiere una decisión radical, dejar de hablar por reflejo y empezar a hablar por diseño. Cada vez que abres la boca, estás eligiendo alimentar una energía. Una visión pobre genera una comunicación pobre. Una visión clara genera una comunicación poderosa. Y eso se nota. Se nota cuando hablas con alguien y tus palabras tienen una arquitectura interna. Cuando tu lenguaje no es una reacción al momento, sino una extensión de lo que crees profundamente. Cuando puedes sostener una opinión sin imponerla, pero con tanta claridad que nadie puede ignorarla. Cuando puedes escuchar con apertura y aún así mantener tu marco de referencia, porque sabes que tu voz no se define por la reacción del otro, sino por tu compromiso con el mensaje que llevas dentro. Mira, cada gran comunicador de la historia tenía esto. Una visión que sostenía todo. Martin Luther King no hablaba desde la emoción solamente. Su emoción estaba al servicio de una visión de igualdad y justicia innegociable. No importaba si lo aplaudían o lo amenazaban. No importaba si hablaba ante 10.000 personas o en un salón vacío. Su voz era la misma. Su intensidad era la misma. Porque su visión no dependía del contexto. Era interna. Era fuego. Era propósito. Y tú también necesitas eso. No hace falta que lideres una revolución. Pero si necesitas tener una idea por la que estás dispuesto a hablar, una dirección interna que le dé coherencia a todo lo que dices, incluso en una conversación casual. Porque no importa cuán informal sea la interacción, si no sabes quién eres y qué defiendes, hablarás desde el vacío, y ese vacío se notará. Ahora bien, ¿cómo se construye esa visión? No se trata de escribir una frase inspiradora y repetirla como mantra. Se trata de identificar los valores que atraviesan tu vida, los principios que no negocias, las ideas que te mueven cuando todo lo demás parece perder sentido. Se trata de reconocer el tipo de energía que quieres dejar cada vez que hablas. ¿Quieres empoderar? ¿Quieres desafiar? ¿Quieres inspirar calma? ¿Quieres elevar la conciencia? ¿Quieres provocar reflexión? ¿Quieres sembrar claridad? Porque una cosa es hablar para participar. Y otra muy distinta es hablar para transformar. Y si no decides con qué tipo de energía vas a habitar el mundo cuando te expresas, el entorno decidirá por ti. Te arrastrará. Te moldeará. Te confundirá. Y terminarás siendo uno más que dice cosas correctas, pero que no mueve nada. En cambio, cuando hablas con visión, cada frase lleva dirección. Cada conversación, por más simple que parezca, se convierte en una oportunidad para anclar tu identidad. Cada palabra que eliges dice, esto soy. Esto defiendo. Esto represento. Y aunque el otro no esté de acuerdo, te recordará. Porque lo que recordamos de las personas no es lo que dijeron, sino lo que nos hicieron sentir respecto a lo que creían. Y eso solo se logra cuando hay visión. Por eso, si sientes que a veces hablas y no dejas huella, si sientes que participas pero no impactas, si sientes que conectas pero no construyes, el problema no está en tu forma, está en tu fondo. No estás mal. Estás desenfocado. Y reenfocarte no es difícil. Solo tienes que hacerte la pregunta que pocos se atreven a hacerse. ¿Qué represento cuando hablo? No solo en temas importantes, en todo. ¿Qué energía estoy sembrando cada vez que digo algo? ¿Qué visión del mundo estoy reafirmando con mis palabras? ¿Estoy hablando por costumbre o por propósito? Cuando puedas responder con total claridad, algo se alinea. Tu cuerpo se estabiliza. Tu mente se aclara. Tu energía se dirige. Y tu voz, por fin, deja de ser un reflejo,
y se convierte en una herramienta de visión. Capítulo 6. Firmeza bajo presión, la voz que no se quita. Tarde o temprano, no importa cuánto hayas avanzado, no importa cuánto hayas practicado, ni cuán claro estés con tu visión, llegará ese momento inevitable, ese espacio de tensión donde tus palabras tiemblan, donde tu cuerpo se cierra, donde el ambiente se enfría y tu mente, con la rapidez de un rayo, empieza a construir una excusa perfecta para callarte. Para retroceder, para evitar el conflicto, para no incomodar, para protegerte de lo que, en el fondo, ni siquiera es una amenaza real, pero que tu sistema nervioso interpreta como si lo fuera. Y es ahí, en ese instante microscópico, casi invisible para el resto del mundo, donde se define todo. No en las conversaciones cómodas, no cuando todo fluye, no cuando el otro te escucha con una sonrisa y tú hablas con el viento a favor, sino en el momento exacto donde la incomodidad aparece y amenaza con romper lo que estás construyendo. Porque no se trata de no sentir miedo. Se trata de no obedecerlo. No de ignorarlo como si no existiera, sino de convertirte en alguien que lo reconoce, lo respira y, aún así, actúa. Eso es dominio real. Eso es hablar con integridad. Eso es sostenerte. Y si lo piensas bien, toda persona que respetas, toda figura que admiras por su presencia, por su impacto, por su capacidad de decir lo que piensa incluso cuando es impopular, ha tenido que pasar por ese umbral miles de veces. No nacieron con firmeza. La construyeron en medio del temblor. Abraham Lincoln, en sus discursos más duros, cuando el país se dividía en odio, hablaba no desde la comodidad, sino desde el filo de la guerra. Nelson Mandela, después de décadas en prisión, no salió a hablar con rabia, sino con visión, frente a una nación que aún lo veía con sospecha. Eleanor Roosevelt, incomprendida y criticada por alzar la voz en tiempos donde se esperaba que las mujeres callaran, lo hizo una y otra vez, sin elevar el tono, pero sin permitir que se lo bajaran. Todos ellos, en esos momentos de presión, no buscaron refugio en lo externo. Buscaron anclaje en su interior. Y eso es exactamente lo que tú debes aprender a construir. No una versión de ti que no sienta tensión, sino una versión de ti que sepa vivir en la tensión sin perder el eje. Porque si solo puedes hablar con confianza cuando el ambiente es favorable, no eres libre. Eres dependiente. Y la verdadera confianza no depende del entorno. Depende de tu capacidad de sostener tu visión, tu presencia, tu integridad, especialmente cuando sientes que te están mirando con juicio, cuando no sabes si lo que vas a decir caerá bien, cuando hay desacuerdo, crítica, o incluso agresión pasiva. Y sí, es incómodo. Pero es ahí donde la voz se forja. La mayoría se entrena para hablar cuando todo está en calma. Tú debes entrenarte para hablar cuando la tormenta empieza. Y no para gritar por encima del ruido. Sino para mantener tu frecuencia. Firme. Clara. Presente. Porque cuando puedes hablar sin ceder ante la presión emocional, no solo estás expresando ideas, estás modelando carácter. Estás enseñándole al mundo cómo se ve alguien que no cambia de forma solo para ser aceptado. Y eso genera algo raro, algo poco común, algo que no puede falsificarse: respeto. El respeto real no se impone. Se sostiene. Y eso solo ocurre cuando eliges no retroceder internamente aunque todo en ti grite que lo hagas. Entonces, ¿cómo lo haces? Primero, aceptando que ese momento va a llegar. No lo evites. No lo postergues. No idealices un estado de seguridad permanente donde ya no habrá desafíos. Eso no existe. Lo que existe es un músculo que se fortalece cada vez que eliges no salir corriendo. Cada vez que eliges mirar al otro a los ojos aunque no estés seguro de su reacción. Cada vez que sostienes tu punto de vista sin necesidad de ser agresivo. Cada vez que eliges expresarte sin defenderte, sin justificarte, sin pedir disculpas por existir. Y ese músculo, como todos, necesita práctica. Empieza en lo pequeño. Cuando alguien te interrumpe y eliges terminar tu frase con calma. Cuando alguien minimiza tu opinión y eliges reafirmarla sin elevar el tono. Cuando sientes incomodidad en una conversación, pero no te marchas mentalmente. Te quedas. Respiras. Observas. Y hablas, desde el centro. Eso es firmeza. Eso es control interno. Eso es dominio auténtico. Y con el tiempo,
Cada vez que atraviesas ese momento sin quebrarte, algo dentro de ti cambia. Te haces más estable. Más imperturbable. Más tú. Y no porque los demás cambien, sino porque tú ya no necesitas que cambien para poder expresarte. Ese es el verdadero punto de poder, cuando la voz no se activa solo cuando hay aprobación, sino cuando hay verdad. Porque la verdad, cuando es tuya, cuando no está adornada, cuando no está comprometida con agradar, se convierte en una presencia que no se negocia. Una presencia que no se agita con el viento. Una presencia que no necesita protección, porque se basta a sí misma. Y tú, si entrenas esto, vas a descubrir que puedes hablar con más libertad en los momentos más complejos. No porque no haya miedo, sino porque el miedo ya no te decide. Capítulo 7. La conversación como campo de entrenamiento. Una de las ideas más equivocadas que existen en torno al desarrollo de la expresión personal es la obsesión con hacerlo bien, con evitar el error, con salir de cada conversación sintiendo que dijiste lo correcto, que causaste buena impresión, que no te equivocaste, que no mostraste vulnerabilidad, que no titubeaste ni una sola vez, y bajo esa presión interna de perfección. Lo que era una interacción humana se convierte en un examen, una evaluación constante donde cualquier gesto, cualquier palabra o pausa se convierte en prueba de tu valía, como si cada conversación fuera una especie de tribunal que puede dictaminar si eres lo suficientemente carismático, interesante o digno de ser escuchado, y ese enfoque, además de falso, es una prisión mental que te impide avanzar con libertad. Porque cuando vives cada conversación como si fuera una prueba, no aprendes. Sobrevives. Actúas. Compites. Calculas. Y todo eso, que parece eficiencia, en realidad te está alejando del único lugar desde el cual se puede construir verdadera confianza, el aprendizaje libre de juicio. Y aprender no es aprobar. Aprender es explorar. Es probar. Es ajustar. Es entrar a una interacción no con la necesidad de salir validado, sino con la disposición de salir más consciente. Más claro. Más despierto. Más tú. Esa es la diferencia entre hablar desde el ego y hablar desde el crecimiento. El ego quiere proteger su imagen. El crecimiento quiere descubrir sus bordes. Y para descubrir esos bordes necesitas estar dispuesto a fallar sin castigarte. A hablar sin controlar cada reacción. A observar lo que ocurre después sin convertirlo en una narrativa destructiva sobre ti. Porque cada conversación que no fluye, cada respuesta seca, cada mirada que no devuelve tu energía, cada momento en que te bloqueas o te trabas o sientes que dijiste algo torpe, es una mina de información. Una señal. Un reflejo. Una oportunidad de ajuste. Pero solo si sabes mirarla desde un estado mental no reactivo. Solo si dejas de interpretar cada pequeño error como una confirmación de tus inseguridades, y empiezas a tratarlo como un indicador, como una retroalimentación emocional de tu propio sistema. Eso es el verdadero aprendizaje, la capacidad de observarte sin destruirte. Y cuando desarrollas esa capacidad, la conversación ya no es un reto, es un gimnasio. Un espacio donde te entrenas en presencia. En gestión emocional. En calibración energética. En tolerancia al silencio. En claridad de propósito. En adaptabilidad mental. No tienes que esperar a que lleguen las grandes oportunidades para crecer. Cada interacción es una oportunidad. Cada saludo en un ascensor. Cada conversación con un compañero de trabajo. Cada pregunta en una reunión. Cada vez que hablas aunque no estés 100% seguro. Cada vez que eliges quedarte en la conversación en lugar de escapar mentalmente. Ahí se construye. Ahí se entrena. Y mientras más lo haces, más te das cuenta de que no existe una versión final de ti como comunicador. No estás construyendo una identidad acabada. Estás expandiendo tu capacidad de estar presente en todas tus versiones. Incluso en las que no te gustan tanto. Incluso en las que no tienen respuestas brillantes. Incluso en las que dudan, pero no se rinden. Porque hablar con confianza no es sonar perfecto. Es habitar con coraje cada uno de tus niveles de expresión. Y si entiendes eso, entonces cada vez que una conversación no salga como esperabas, no vas a entrar en crisis. Vas a entrar en análisis. Vas a revisar tu respiración. Tu energía.
Tu enfoque. Vas a identificar dónde te desconectaste, dónde te aceleraste, dónde entraste en modo automático. Y no desde el juicio. Desde la estrategia. Desde el deseo honesto de seguir afinando el instrumento que es tu voz. Y cuanto más lo haces, más descubres que el verdadero cambio no ocurre en los momentos de inspiración, sino en los momentos de observación silenciosa. No ocurre cuando alguien te felicita. O cuando todo fluye. O cuando recibes validación externa. Ocurre cuando tú, en la calma después de la tormenta, eliges revisar, entender, ajustar y volver a salir. No para demostrar nada. Sino porque ya no puedes permitirte vivir sin habitar tu verdad. Y esa verdad, como todo arte, necesita práctica. Necesita ensayo. Necesita errores. Y sí, necesita 1000 conversaciones que no saldrán como querías. Pero cada una de ellas será parte del proceso. Porque tú no estás aquí para caer bien. Estás aquí para construirte. Y tu conversación, tu forma de estar, de mirar, de decir, de escuchar, es el cincel con el que estás esculpiendo tu identidad comunicativa. Y ese arte no tiene atajos. Pero tiene recompensa. La recompensa de poder entrar a cualquier espacio sabiendo que, pase lo que pase, vas a aprender. Y si aprendes, nunca retrocedes. Capítulo 8. Adaptabilidad, ser agua sin dejar de ser fuego. Uno de los errores más comunes en el camino de quien empieza a construir una voz con presencia es creer que autenticidad significa rigidez, que ser fiel a uno mismo implica hablar siempre de la misma forma, en todo lugar, sin ajustar el tono, sin leer el contexto, sin considerar al otro, y esa confusión, comprensible, pero peligrosa, ha llevado a muchos a convertirse en versiones caricaturescas de sí mismos, repitiendo discursos sin alma, atrincherándose en un estilo como si la coherencia personal fuera una prisión autoimpuesta, cuando en realidad, la verdadera coherencia no está en sonar igual siempre, sino en mantener tu verdad aun cuando cambie el entorno. Y ahí es donde entra la adaptabilidad. No como una traición a lo que eres, sino como una ampliación consciente de tu rango expresivo. Porque hablar con confianza no es repetir el mismo patrón de expresión en todas partes, como si fueras un personaje de libreto fijo, sino saber leer la energía del espacio, sentir lo que requiere el momento, y aún así mantener intacta la raíz de tu intención, hablar de forma diferente sin convertirte en alguien diferente. Expresar con matices sin perder el núcleo de tu mensaje, moverte entre códigos sociales sin convertirte en actor de tu propia vida. Y esto, que parece contradictorio, en realidad es una forma superior de integridad. Porque adaptarte sin perderte exige un nivel de presencia, de conciencia, de dominio emocional y de honestidad interna que la mayoría de las personas ni siquiera intenta desarrollar. Es mucho más fácil operar en extremos, o te amoldas totalmente al entorno y pierdes tu autenticidad, o te aferras ciegamente a tu estilo sin considerar a nadie y terminas generando rechazo innecesario. Pero tú estás aquí para algo más alto, para encontrar el punto exacto donde tu autenticidad no se diluye, pero tampoco se impone como una barrera. Ese punto intermedio, que no es tibieza, sino sabiduría, es donde vive la adaptabilidad consciente. Y para habitarlo necesitas entender una verdad profunda. Tu forma no es tu fondo. Tu manera de hablar puede cambiar. Tu tono puede ajustarse. Tu ritmo puede variar. Pero lo que no puede cambiar es la intención desde la que hablas, la visión que defiendes, la emoción que quieres sembrar, el mensaje que atraviesa todo lo que dices, sin importar a quién se lo estás diciendo. Eso es lo que significa ser adaptable sin perder identidad. Entrar a un espacio informal sin volverte trivial. Hablar con ejecutivos sin disfrazar tu humanidad. Conectar con personas muy diferentes sin diluir tus principios. Escuchar sin necesidad de imitar. Participar sin necesidad de pertenecer a la fuerza. Y cuando desarrollas esa capacidad, algo cambia profundamente. Porque dejas de pelear contra el entorno. Dejas de defenderte constantemente. Dejas de entrar a cada conversación con la ansiedad de tener que justificar quién eres. Y empiezas, por fin, a moverte con elegancia interior, como alguien que ya no necesita validarse con rigidez, porque ya se sostiene desde adentro. Es lo que hacía Bruce Lee cuando decía, sé agua, amigo mío. No seas el contenedor. Sé la esencia. El agua puede cambiar de forma,
pero sigue siendo agua. Puede llenar una taza o romper una roca. Puede fluir o estallar. Puede adaptarse, sin dejar de ser lo que es. Y tú, como comunicador consciente, debes aspirar a eso. Ser alguien que no se aferra a una manera, pero que nunca olvida su raíz. Ser alguien que puede conversar con el sabio y con el niño, con el escéptico y con el soñador, con el extrovertido y con el introspectivo, con el líder y con el que aún no se atreve a hablar, y en todos esos casos, expresar algo que no cambia, tu visión, tu presencia, tu respeto por lo humano, tu verdad. Pero eso requiere observación. Requiere presencia. Requiere estar tan enraizado en ti que no necesitas copiar a nadie para conectar. Solo necesitas ajustar tu forma, para que tu fondo llegue más claro. No es estrategia. Es sensibilidad. Es inteligencia emocional real. Es la habilidad de leer el espacio sin entregarle tu esencia. De reconocer la energía del otro sin perder tu frecuencia. De hablar el idioma del entorno sin convertirte en su eco. Y cuando haces eso, no solo te expresas mejor. Te vuelves magnético. Te vuelves creíble. Te vuelves confiable. Porque la gente no sigue al que suena fuerte. Sigue al que suena coherente. Sigue al que puede estar en cualquier lugar, sin dejar de ser sí mismo. Y tú estás en camino de convertirte en eso. Un comunicador con raíces y alas. Con principios y flexibilidad. Con profundidad y dirección. Con firmeza y tacto. Alguien que ya no necesita elegir entre autenticidad o conexión, porque ha aprendido a unir ambas en un mismo lenguaje. Capítulo 9. Disciplina, el compromiso de no volver atrás. En algún punto de este proceso, después de haber vencido la parálisis del miedo, después de haber aprendido a sostener tu energía en medio de la incomodidad, después de haber entendido cómo adaptar tu forma sin traicionar tu fondo, vas a enfrentarte con una de las decisiones más importantes que toda persona que quiere dominar su expresión debe tomar. Si todo esto va a convertirse en un impulso pasajero, o en una práctica de vida. Porque la confianza, aunque pueda parecer un momento de lucidez, no es una iluminación esporádica ni un evento mágico. La confianza real es el resultado acumulativo de haber elegido, una y otra vez, actuar desde tu verdad incluso cuando no tenías ganas, incluso cuando era más fácil volver a callarte, incluso cuando el entorno no lo pedía ni lo recompensaba. La confianza no se construye en los días inspirados. Se construye en los días comunes. En los días grises. En los días en que no te sientes en tu mejor versión, pero igual decides aparecer. Porque toda transformación real ocurre cuando la motivación ya no está. Cuando no hay aplausos. Cuando no hay claridad. Cuando no hay emoción. Solo tú, y tu decisión de seguir. Y ese es el momento donde entra la disciplina. No como obligación. Sino como amor propio a largo plazo. Porque hablar con confianza no es algo que se logra una vez y ya está. Es algo que se practica. Se pule. Se sostiene. Día tras día. Momento tras momento. Conversación tras conversación. Y no importa cuántas veces hayas avanzado, si dejas de practicar, retrocedes. No porque olvides las técnicas, sino porque se enfría el músculo interno de tu presencia. Porque ese músculo no sobrevive con teoría. Sobrevive con acción. Con práctica viva. Y ahí es donde muchos fallan. No porque no tengan capacidad. No porque no hayan aprendido. Fallan porque se relajan. Porque creen que ya está hecho. Porque piensan que, como ya tuvieron algunas buenas conversaciones, como ya conectaron mejor en ciertos espacios, como ya se sienten más seguros en ciertos contextos, pueden soltar el proceso. Y no. Ahí es donde empieza de verdad. Porque la disciplina no se trata de hacer más. Se trata de no olvidar por qué empezaste. Se trata de no traicionar la visión que te llevó hasta aquí solo porque ahora ya no arde tanto. Se trata de quedarte, incluso cuando no hay urgencia, porque sabes que tu voz no es un accesorio que usas cuando necesitas, sino una parte esencial de tu identidad. Y eso exige repetición. No repetición mecánica. Repetición consciente. Repetición con intención. Hablar incluso cuando no es necesario. Entrar en conversaciones no por comodidad, sino por práctica. Probar nuevas formas de decir lo mismo. Escuchar activamente para leer mejor las energías.
Corregirte en tiempo real cuando sientes que estás repitiendo patrones viejos. Observar tu cuerpo con más atención. Detectar tus microreacciones. Y, sobre todo, no rendirte cuando sientes que volviste a retroceder. Porque sí, va a pasar. Habrá días en los que te vas a sentir pequeño otra vez. Te vas a trabar. Te vas a juzgar. Te vas a enojar contigo mismo por haber perdido fluidez, por no haber sabido qué decir, por haber callado algo importante. Y en esos días es donde se define tu destino comunicativo. No en los días donde todo fluye, sino en los días donde fallas y eliges no abandonar. La disciplina es lo que convierte una intención en una transformación. Es lo que hace que no regreses a tu versión anterior. Es lo que te convierte en alguien que no solo sabe comunicarse, sino que ya no puede no hacerlo. Porque cuando has practicado lo suficiente, llega un punto en el que tu voz ya no te pide permiso. Simplemente aparece. Porque se volvió parte de tu naturaleza. Y eso, esa integración, solo se logra si sigues entrenando cuando nadie está mirando. Cuando nadie te evalúa. Cuando nadie te exige. Solo tú, y tu compromiso con tu evolución. Así como un atleta no entrena solo cuando tiene partido. Así como un músico no ensaya solo cuando tiene concierto. Tú no puedes comunicar solo cuando el mundo te obliga. Tienes que practicar como si fuera parte de tu respiración. Como si cada palabra fuera parte de tu entrenamiento. Y en cierto modo, lo es. Porque cada vez que hablas, cada vez que eliges estar presente, cada vez que eliges decir algo real en lugar de algo cómodo, cada vez que te sostienes sin justificarte, estás entrenando. Estás afinando. Estás templando el instrumento que eres. Y cada pequeño momento de práctica te aleja un paso más de la versión silenciosa que ya no quieres habitar. La disciplina no es una carga. Es una liberación. Es lo que te salva de la inconsistencia. Es lo que te protege de ti mismo cuando tus emociones intentan sabotearte. Es lo que te recuerda, incluso en tus días más débiles, que sigues construyendo algo que vale la pena. Tu expresión. Tu legado. Tu impacto. Tu verdad. Capítulo 10. Gratitud. Convertir cada fracaso en terreno sagrado. Si llegaste hasta este punto del camino, ya te habrás dado cuenta de algo fundamental, que todo esto no va de mejorar tu forma de hablar para sonar más convincente, ni de construir una imagen atractiva para gustarle más a la gente, ni de superar el miedo social como quien atraviesa una meta puntual. Sino que en realidad todo lo que estás haciendo es reconstruir la relación que tienes contigo mismo a través del acto de comunicarte, y que cada conversación, cada palabra, cada silencio sostenido o no sostenido, cada momento incómodo o fluido, no es otra cosa que una oportunidad sagrada de observarte a ti mismo desde afuera, con más claridad, con más compasión, con más inteligencia emocional, y por eso, y justamente por eso, nada de lo que te pasa en este proceso debe ser descartado o despreciado, ni siquiera las experiencias más dolorosas o frustrantes. Porque dentro de ellas hay información, crecimiento, estructura, lecciones, y cuando te vuelves capaz de reconocer eso, sin dramatismo y sin queja, cuando puedes mirar el fracaso y decirle, gracias, sin que esa palabra sea un disfraz de resignación, sino una afirmación consciente de tu poder de transformación, entonces te conviertes en alguien que ya no necesita evitar la incomodidad para crecer, porque ha aprendido a usarla como un recurso interno, como un mensaje oculto, como un aliado disfrazado de obstáculo. La mayoría de las personas solo agradece lo que le gusta, lo que le acomoda, lo que le sale bien, lo que encaja con sus expectativas, y por eso viven atrapadas en un patrón emocional donde todo lo que no se ajusta a su idea de éxito es visto como castigo, como fracaso, como injusticia o mala suerte, pero cuando desarrollas una visión más elevada, más consciente, más estructurada filosóficamente, te das cuenta de que esa manera de interpretar la realidad no solo es inmadura, sino que te debilita profundamente, porque te hace dependiente del resultado, del contexto, del otro, de que la energía fluya exactamente como tú quieres, y eso es una receta garantizada para la frustración crónica, porque la vida, y especialmente el mundo humano de la conversación, es impredecible, caótico, imperfecto, lleno de variables que no controlas, lleno de contradicciones, de emociones cruzadas, de egos, de tiempos no sincronizados, y si no desarrollas una relación madura con el proceso, donde puedas
Agradecer incluso lo que no entiendes de inmediato, incluso lo que te molesta, incluso lo que parece que te hace retroceder, entonces vivirás eternamente en lucha con el aprendizaje, en guerra con tu camino, y terminarás agotado no por la dificultad real de las cosas, sino por tu negativa interna a integrar todo lo que te pasa como parte de la evolución. Y no se trata de romantizar el dolor. No se trata de forzarte a sentirte bien por lo que salió mal. Se trata de aprender a leer la experiencia con ojos más sabios, con una mente que ya no busca solo placer y seguridad, sino verdad, y la verdad es que muchas de las lecciones más profundas de tu vida no vendrán de los momentos donde todo funcionó, sino de aquellos donde tuviste que volver a empezar, corregir, reparar, rendirte ante lo que no entendías, y mirar de nuevo el camino con humildad. Cuando una conversación te frustra, ahí hay una oportunidad. Cuando no sabes qué decir y eliges quedarte en silencio con presencia, ahí hay un músculo que se fortalece. Cuando hablas y nadie responde como esperabas, ahí hay una información valiosa sobre tus expectativas. Cuando haces una pregunta y el otro la rechaza o cambia de tema, ahí hay un entrenamiento de flexibilidad emocional. Cuando quieres conectar y no se da, ahí hay un espacio donde puedes revisar tu energía, tu lenguaje, tu presencia. Todo suma. Todo enseña. Todo transforma, si sabes agradecerlo. Y la gratitud no es solo emocional. Es estratégica. Es una herramienta de procesamiento. Cuando agradeces algo, no porque fue perfecto, sino porque fue necesario, estás activando una función superior de tu mente, una capacidad de integración que convierte el dolor en materia prima, el error en información, el juicio ajeno en autoobservación, la vergüenza en entrenamiento, el rechazo en claridad, el silencio del otro en espejo de ti mismo, y todo eso, absolutamente todo, te da poder. Pero ese poder solo se activa si estás dispuesto a no hacerte la víctima de tu proceso. Y eso es una decisión que se toma cada día. Decidir que lo que te está pasando no está en tu contra, sino que forma parte del mecanismo preciso que necesitas para dejar atrás una versión tuya que ya caducó, que ya no te sostiene, que ya no está alineada con quien estás eligiendo ser. Y cuando entiendes eso, algo cambia. Ya no tienes miedo de equivocarte. Ya no buscas controlar la conversación. Ya no necesitas que el otro te entienda de inmediato. Solo necesitas estar presente, actuar con integridad, recoger el resultado, observarlo, y agradecerlo como si fuera una señal que te ayuda a calibrar tu brújula interna. Eso es gratitud madura. Eso es práctica consciente. Eso es inteligencia emocional aplicada. Y con el tiempo, se vuelve natural. Empiezas a agradecer incluso antes de saber por qué lo haces. Agradeces lo que te incomodó, porque sabes que te hizo fuerte. Agradeces lo que no fluyó, porque sabes que te hizo más lúcido. Agradeces al que te ignoró, porque sabes que te hizo revisar tu presencia. Agradeces al que no te escuchó, porque te obligó a escuchar más profundo. Agradeces incluso a esa versión tuya que no supo hacerlo mejor, porque entiendes que sin ella no estarías aquí. Capítulo 11. Resiliencia, reconstruirte sin romperte. Si has llegado hasta aquí, si has caminado con disciplina, con visión, con apertura emocional y con voluntad de practicar incluso cuando no tenías resultados inmediatos, entonces estás listo para asumir una verdad que muy pocos comunican cuando hablan de crecimiento, que incluso después de haber avanzado, incluso después de haber sentido progreso, incluso después de haber tenido momentos de conexión profunda y verdadera con los demás, vas a caer, y no una sola vez, sino muchas, vas a fallar en una conversación donde creías que ibas a fluir con naturalidad, vas a trabarte después de días sintiéndote imparable, vas a volver a sentir ansiedad donde ya habías sentido calma, vas a mirar atrás y preguntarte si de verdad estás avanzando o si todo fue solo una ilusión momentánea, y es en ese punto donde se separan los que dependen de los resultados, de los que están comprometidos con su transformación, porque resiliencia no significa no caerse, resiliencia significa no convertir una caída en una narrativa de derrota. Y esto es crucial, porque mucha gente se pierde después del primer retroceso, no porque sea grave lo que ocurrió, no porque haya sido un gran error, sino porque en su mente el retroceso activa una historia vieja. ¿Ves? No lo lograste. No eres suficiente. Nunca vas a cambiar, y esa historia,
no la caída en sí, es la que rompe el proceso, la que fragmenta la identidad que estás construyendo, la que te arrastra de vuelta al lugar que querías dejar, y por eso, si quieres hablar con confianza, con fuerza, con profundidad sostenida en el tiempo, tienes que aprender no solo a expresarte, sino a repararte. No solo a tener momentos de lucidez, sino a reconstruir tu energía interna cuando el entorno te golpea, cuando tus emociones te traicionan, cuando tus expectativas no se cumplen, cuando una conversación que parecía prometedora termina en frustración o silencio, porque el verdadero poder no está en que todo fluya siempre, sino en que tú no desaparezcas cuando no fluye. Y eso requiere una práctica interna que no depende de técnicas de conversación, ni de tips de lenguaje corporal, ni de estructuras mentales para sonar más confiado. Eso requiere una relación completamente diferente con el fracaso, no como amenaza, sino como parte del sistema, como parte del diseño, como una curva natural de la evolución, porque si lo piensas bien, toda habilidad verdadera se construye no solo con exposición, sino con fricción, y la fricción no es el enemigo, es el escenario que te muestra de que estás hecho, y si cada vez que algo no sale bien tú interpretas eso como confirmación de tus límites, entonces lo que te está limitando no es tu nivel de habilidad, es tu nivel de interpretación, es tu marco mental sobre el error, sobre el retroceso, sobre la tensión, y eso sí puedes transformarlo. La resiliencia comienza cuando decides que una caída no borra tu progreso. Cuando entiendes que hablar con confianza no es una línea recta, sino una espiral de expansión que implica retrocesos aparentes. Cuando comprendes que, incluso en los días en los que tu voz se encoge, tu intención sigue viva. Y que mientras esa intención esté viva, tú puedes regresar. Siempre puedes regresar. Y cuanto más rápido aprendes a reconstruirte después de un momento difícil, más profunda se vuelve tu base. Porque ya no necesitas evitar el error. Ya no necesitas controlar el resultado. Ya no necesitas tener una conversación perfecta para sentir que sigues avanzando. Solo necesitas levantarte con más conciencia. Revisar lo que ocurrió. Identificar lo que falló. Y, sobre todo, no permitir que tu identidad regrese al nivel anterior. Eso es resiliencia real. No esconder el error. No negarlo. No minimizarlo. Tampoco dramatizarlo. Sino integrarlo como parte del camino. Mirarlo a los ojos y decirle, te vi. Aprendí. Ahora sigo. Y con el tiempo, te haces más fuerte. No porque ya no falles. Sino porque el fallo ya no tiene poder sobre ti. No define tu proceso. No interrumpe tu disciplina. No toca tu visión. Porque tu visión está por encima de tu ego herido. Tu visión está anclada más allá de tu vergüenza momentánea. Tu visión no es frágil. Tu visión no necesita validación inmediata. Y eso, esa firmeza silenciosa, es lo que te convierte en una presencia real. Una presencia que no fluctúa con la aprobación. Una presencia que no huye cuando se equivoca. Una presencia que inspira no porque lo hace todo bien, sino porque sabe volver mejor. Y cuando te conviertes en esa presencia, dejas de tener miedo de hablar. Porque sabes que, pase lo que pase, puedes reparar lo que digas. Puedes ajustar. Puedes volver. Puedes construir de nuevo. Eres como una estructura bien diseñada. Que aunque tiemble, no se cae. Y aunque se caiga, no desaparece. Porque ya entendiste que tu voz no es un acto de perfección. Es un acto de compromiso. Y los que están comprometidos, no se rompen. Solo evolucionan. Capítulo 12. Integración, la voz que no se apaga. Llega un punto en todo proceso en que lo que antes era esfuerzo, ahora es naturaleza, lo que antes requería práctica consciente, ahora es simplemente la forma en la que existes, lo que antes era una meta externa, aprender a hablar con confianza, conectar, expresarte sin miedo, ahora se ha transformado en la manifestación más evidente de que te habitas plenamente. De que has regresado a ti, de que ya no estás actuando para encajar ni hablando para protegerte, sino que te expresas desde un lugar donde ya no hay necesidad de demostrar nada, donde ya no estás buscando respuestas en los ojos de los demás, sino ofreciendo una presencia que no necesita ser entendida para tener impacto, y ese es el momento más sutil pero más poderoso de todos, porque no llega con una celebración, ni con una señal clara, ni con una aprobación colectiva.
Llega cuando te das cuenta de que ya no puedes fingir ser menos de lo que eres sin sentirte incómodo contigo mismo. Y eso, ese límite invisible que aparece cuando intentas regresar a tu versión anterior y ya no puedes hacerlo sin sentirte extraño, sin traicionarte, sin disminuir tu energía interna, ese es el signo definitivo de que la transformación ocurrió, no porque lograste hablar perfecto, no porque todas tus conversaciones salgan como querías, no porque eliminaste el miedo, sino porque ya no estás dispuesto a silenciarte, porque entendiste que tu voz no es opcional, que tu expresión no es una técnica. Que tu forma de estar en el mundo está directamente conectada con tu capacidad de hablar con claridad, con intención, con presencia y con una profundidad que no puede copiarse porque no viene de la forma, sino del fondo. Y si alguna vez vuelves a dudar, y lo harás, porque la duda también forma parte del camino, si alguna vez vuelves a sentir que estás cayendo, que te estás bloqueando, que te está ganando el impulso de callarte, de esconderte, de retraerte, recuerda esto. No es real que estás volviendo al punto de partida. Lo que estás sintiendo es solo la resistencia natural de tu sistema a seguir expandiéndose, porque cada nuevo nivel de expresión requiere soltar una capa más de protección, una capa más de identidad vieja, una capa más de creencias que ya no tienen sentido, y eso duele, pero no es retroceso, es evolución viva. Es el músculo de tu presencia rompiendo sus propios límites, es tu energía acomodándose a un nuevo estándar que ya no permite que te traiciones con la misma facilidad que antes. Tú ya no puedes mentirte. Ya no puedes fingir que no sabes. Ya no puedes esconderte detrás del no soy bueno para hablar, porque lo que te detenía nunca fue una falta de capacidad, sino una acumulación de miedo, de ruido mental, de historias sin revisar, de patrones inconscientes. Y ahora que los viste, ahora que los atravesaste, ya no hay vuelta atrás sin pérdida de integridad. Y eso es libertad. No la libertad de hacer lo que quieras cuando quieras, sino la libertad de decir lo que necesitas decir, sin que el miedo decida por ti. La libertad de entrar a un espacio social sin disfrazarte. La libertad de ser tú, sin negociar tu verdad por aprobación. La libertad de hablar desde el centro, sin elevar la voz y sin disminuirte. La libertad de fallar en público sin que eso te destruya. La libertad de mirar a alguien a los ojos y saber que no estás compitiendo, ni defendiéndote, ni vendiéndote, solo estás compartiendo presencia. Porque al final, eso es lo que queda. No tus frases perfectas. No tus argumentos impecables. No las veces que fuiste elocuente. Lo que queda es la sensación que dejaste. Lo que el otro sintió al estar cerca tuyo. Y esa sensación no se construye con palabras bonitas. Se construye con coherencia. Con energía limpia. Con una voz que no viene del ego, sino del alma. Tú no estás aquí para impresionar. Estás aquí para expresar. Para expandirte. Para impactar desde la autenticidad. Para generar espacios donde otros también puedan hablar sin miedo. Porque tu presencia se convierte en permiso. Tu firmeza se convierte en ejemplo. Tu vulnerabilidad consciente se convierte en liderazgo. Y eso no se enseña. Se encarna. Por eso, a partir de ahora, cada vez que entres en una conversación, no lo hagas como antes. No lo hagas para ganar. No lo hagas para sobrevivir. No lo hagas para no quedar mal. Hazlo para practicar. Hazlo para mantener viva tu visión. Hazlo como quien afila una espada que no se usa contra otros, sino a favor de tu propia claridad. Hazlo como quien honra el camino que recorrió. Como quien no se permite olvidar todo lo que aprendió. Como quien ya entendió que hablar es un acto espiritual, una afirmación diaria de que estás vivo, despierto y comprometido con ser quien dijiste que ibas a ser. Hazlo, como quien ya no se permite apagarse. Y si te caes, porque te vas a caer, recuerda. No empezaste esto para ser perfecto. Empezaste para ser libre. Y la libertad, la verdadera libertad, empieza cuando dejas de pedir permiso para hablar como tú. Ahora sal ahí afuera. Habla. Falla. Corrige. Observa. Insiste. Respira. Escucha. Y sigue hablando. Porque tu voz ya no es solo tuya. Es la señal de que alguien más también puede despertar. Y eso nunca se apaga.